Me alegro de verte. Amén. Hoy es el Día de la Madre, ¿no? En España. Yo sé que los venezolanos, peruanos y estos, pues, americanos, es el próximo domingo, ¿no? Nosotros lo celebramos. No sé por qué aquí se celebra el primer domingo de mayo, porque la verdad que la fiesta del Día de la Madre fue fundada por un evangélico y lo puso el segundo domingo de mayo. Pero bueno, será por llevar la contraria, ¿verdad? Aquí en este país tan hermoso que el Señor nos ha puesto. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Y compartirles algo, sobre todo a las madres en esta mañana y también a los padres. Génesis capítulo 3. Cuando Dios creó todo, hermanos, lo creó perfecto. Amén. Dios crea el mundo perfecto, Dios crea al hombre y a la mujer perfectos. No hay ningún tipo de equivocación o de error en Dios. Hay dos instituciones, hermanos, puestas por Dios, la iglesia y la familia. Son las dos instituciones que Dios puso sobre la tierra. No es una invención del ser humano. La iglesia no es algo que el ser humano inventó. La iglesia es algo que Cristo fundó y que Cristo habló a sus apóstoles y les habló acerca, ¿verdad?, de reunirse como hermanos y de tener esa comunión los unos con los otros. Estableció la manera en la que la iglesia tendría que ser gobernada, estableció las ofrendas en la iglesia, estableció, ¿verdad?, los diferentes papeles que juegan los diáconos, los obispos, los pastores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esos órdenes de Dios, hermanos, son importantes para que nosotros podamos saber que estamos en una iglesia que es la iglesia de Cristo. Cuando tú vas a una iglesia y ves ciertos desórdenes, ¿verdad?, si ves ciertas cosas que no se adaptan o que no están a la palabra de Dios, te empiezas a dar cuenta, ¿verdad?, de que hay un problema ahí de estructura. Así que vamos a orar para que el Señor también nos ayude, ¿verdad?, para poder compartir la palabra a muchas personas que quizás necesitan esto. Y cuando tú vas a una familia, del mismo modo, ¿verdad?, cuando tú vas a visitar, a veces como pastor vas a visitar a casa de alguien, y te vas dando cuenta de detalles o de cosas, ¿verdad? Y te das cuenta de si esa familia está en el orden de Dios o está un poco desequilibrada en esos órdenes. Pero hermanos, Dios ha puesto un orden establecido para la familia, para la iglesia. Y en este día me gustaría compartir algo acerca del papel fundamental que tiene la mujer en la familia. Amén. Dice Génesis capítulo 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a la serpiente. La serpiente no es el animal ese que todos conocemos. La serpiente en ese momento no se arrastraba sobre el estómago, ¿verdad? No sé qué tipo de bicho sería. Muy parecido a lo que hoy día sabemos que es una serpiente, pero posiblemente con algunos cambios en su estructura, ¿verdad? Porque fue a raíz de la maldición que este animal comenzó a arrastrarse sobre la tierra y a comer polvo de la tierra. Pero en ese momento Dios está trayendo esa palabra de castigo sobre las tres personas o sobre los tres seres, ¿verdad?, que promovieron y que estuvieron involucrados en el primer pecado de la raza humana, que fue la serpiente, la mujer y el hombre. Aquí le está hablando a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. La serpiente, ¿verdad?, simboliza a Satanás. Cuando tú ves esa simbología, la ves tanto en el Antiguo Testamento, en las palabras proféticas de Daniel y de Ezequiel, y lo ves todo más adelante también cuando está hablando en Apocalipsis, cuando habla de la serpiente antigua, está hablando de Satanás; cuando habla del dragón, está hablando de Satanás; cuando habla de la serpiente tortuosa, está hablando de Satanás, y está hablando de todo todo un sistema demoníaco. Amén. Así que Dios le dice a la serpiente, le dice a la mujer: habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo primero que tenemos que saber, hermanos y padres y madres, es que vivimos en un mundo caído. No es el mundo que Dios creó,
no es el ecosistema espiritual, físico, emocional que Dios creó, sino que es un mundo totalmente perturbado y totalmente desordenado por causa del pecado que cada uno de nosotros cometimos y sobre todo, ¿verdad?, por tantas y tantas generaciones que han ido cayendo en los diferentes pecados. Ese mundo caído provoca esa enemistad, dice la palabra de Dios, entre la simiente de los hombres y la simiente de Satanás. Podemos entender que habrá personas en el mundo que nunca van a ser salvas. Hay personas que por mucho que le prediques y por mucho que le hables de las cosas de Dios, jamás van a creer, jamás van a ser salvos. Hablaba con una persona y le decía, mira, tienes que entender que no todos van a ir al cielo. No todos van a ser convertidos. Por mucho que tú les prediques, por mucho que vean tu ejemplo, hay personas que son enemistad contra Dios. Hay personas que han cerrado su corazón, hay personas que han endurecido su corazón contra Dios y nunca van a entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que nuestra descendencia, nuestros hijos, estarán rodeados de un mundo de pecado. Todo lo que les va a confrontar este mundo va a ser a rebelarse contra Dios, a rebelarse contra la palabra que tú le des, a rebelarse contra todos los principios establecidos por Dios. Todo lo que ellos van a escuchar desde que ellos nacen hasta que ellos se desarrollen será que se vuelvan contra su padre, que se vuelvan contra su madre, que aquello que sus padres les están diciendo como bueno no es bueno, que pueden experimentar por ellos mismos, que pueden escoger por ellos mismos. Esa es la enemistad de la que está hablando Génesis capítulo 3. Es una enemistad cultural, es una enemistad política, es una enemistad religiosa, es una enemistad que está representada en muchos ámbitos de la sociedad en la que vivimos. Y más en los días, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir, estamos viendo cómo el infierno cada vez está vomitando con mayor crudeza, ¿verdad?, todas sus ideologías, todos sus pensamientos y todo su espíritu en contra de nuestros hijos. Nosotros hemos sido puestos por Dios como esas barreras y como esos frenos sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre aquellos que Dios ha puesto en nuestros hogares para frenar esa influencia demoníaca sobre ellos. Tú como padre y como madre eres responsable de que tus hijos entiendan claramente las Escrituras. Eres responsable de que tus hijos entiendan cuál es la obra de Dios que Él quiere hacer sobre sus vidas. Nosotros como padres y como madres hemos sido delegados en autoridad de parte de Dios para establecer el reino de Dios en nuestro hogar, en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles, tenemos que educarles, tenemos que castigarles a veces, tenemos que disciplinarles a veces con el amor, con la gracia de Dios, pero con la firmeza de la palabra de Dios. Porque no podemos olvidar que estamos en medio de un conflicto. No podemos olvidar que estamos en medio de una enemistad. No podemos olvidar que todo el infierno está intentando devorar a nuestros hijos. Él utilizará todas las herramientas que tiene en su poder. Los profesores ya que les dan clases, ellos no van a educar a tus hijos. Antes quizás había algún poquito, ¿verdad?, todavía de principios cristianos. Yo recuerdo en cuarto de GB o quinto de GB que, era un colegio secular, era un colegio religioso y nada, pero antes de empezar las clases se ponían de pie, se rezaba el Padre Nuestro y no sé qué otra cosa. Claro, yo como era cristiano, mi padre me dijo, tú te quedas sentado en el pupitre. Así que cuando toda la clase se levantaba, el Padre Nuestro, yo me quedaba sentadito en el pupitre. Pero quieras que no, había algo, ¿verdad?, que algo podían coger esos niños. A día de hoy, absolutamente nada. A día de hoy yo creo que están peores los maestros y las maestras que los propios hijos, que nuestros propios niños. Y hermanos, toda la influencia demoníaca que está influenciando el mundo lleva miles de años intentando, ¿verdad?, llevarse por delante a nuestra descendencia. Esa descendencia que viene a nuestras vidas, hermanos, ha sido dada de una manera milagrosa de parte de Dios. La vida es algo milagroso, ¿verdad? La vida es algo, hay personas que quieren tener hijos, no pueden. Hay personas que, por mucho que lo intentan, no pueden porque es algo extraordinario la vida. Es un milagro diario, ¿verdad? El ver cómo niños vienen al mundo y el ver cómo los niños, ¿verdad?,
nacen y los ves cómo se van desarrollando y cómo van creciendo, ¿verdad? Y cómo van haciéndose cada vez más adultos, ¿verdad? Y a mí me lo decían mis padres, uy, el tiempo pasa muy deprisa. Y yo decía, bueno, estos son unos exagerados los viejos estos. Pero cuando tienes hijos es cuando ves que se acelera el tiempo, ¿verdad? Y cuando tú ves que tu hijo ya te va mirando y se te va poniendo así de frente tuyo como diciendo, un día te voy a superar, ya te estás dando cuenta, ¿verdad?, de que algo está ocurriendo que tú no te has dado cuenta. Tenemos un tiempo, hermanos, determinado para nuestros hijos. Tenemos un tiempo en el que Dios nos los pondrá en nuestras manos para que podamos influenciar sus vidas de una forma poderosa en sus corazones. No siempre van a estar con nosotros. Habrá un momento en sus vidas en que ellos tomarán sus propias decisiones. Habrá un momento en sus vidas en los que ellos tomarán sus propios caminos, tomarán, las decisiones que ellos determinen que tienen que tomar, pero tenemos ese tiempo, ¿verdad?, que Dios los pone en nuestros hogares para que nosotros sepamos enseñarles los caminos del reino de Dios. No olvidemos nunca este versículo, hermanos. Hay enemistad entre nuestra descendencia y el mundo. Hay enemistad entre la iglesia y el mundo. Hay enemistad entre nuestros hijos y los hijos de los otros que no son creyentes. Hay enemistad. No tienen nuestros mismos principios, no tienen nuestros mismos valores, no respetan las mismas cosas, no hacen las mismas cosas. Nosotros tenemos que ofrecerles valores cristianos a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ofrecerles un ecosistema, ¿verdad?, no religioso, sino un ecosistema basado en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, para que ellos puedan ser protegidos de esta guerra en la que ellos se encuentran. Habrá momentos de conflictos, ¿verdad?, donde parece que estamos perdiendo la batalla, que estamos perdiendo la guerra, pero confiemos en el Señor. Amén. Sigamos levantando batallas, sigamos levantando principios en las vidas de nuestros hijos, y ellos, tarde o temprano, hermanos, esa palabra que ha sido sembrada en sus corazones hará su fuerza y hará su obra en medio de ellos. No te olvides, mujer, que cuando tú diste a luz a tus hijos, te enfrascaste en una batalla y te enfrancaste en una guerra por la supervivencia espiritual de esos seres que Dios nos ha dado. Una guerra, ¿verdad?, que produce el mayor número de bajas que cualquier otra guerra. Millones de personas se van a la eternidad sin Cristo. Millones de personas pasarán una eternidad alejados de Dios y en el sufrimiento eterno del infierno. Esa es la realidad. Rara vez se predica del infierno, rara vez se predica de la condenación eterna, pero es la realidad en la que miles de personas se van cada día a la eternidad. Nosotros, hermanos, estamos para guardar en la medida que Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, y la unción que Él pueda poner sobre nosotros a nuestros hijos. Guárdalos. Amén. Ora por ellos. Cuando ellos estén acostados en sus camas, pon tu mano sobre ellos, ora por ellos. Dile, Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi hija. Cuando él mañana vaya al instituto, cuando él mañana vaya al colegio, cuando él mañana vaya a la guardería, guárdalo, Padre Santo. Protégelo. Pon tu mano sobre él. Amén. Ora por tus hijos. Aunque ellos no se den cuenta, aunque ellos no se enteren, no tienes que levantar un culto en tu casa. Si quieres lo haces, pero con sencillez, con compasión, con gracia. Ora por ellos, bendícelos antes de que salgan por las puertas de tu casa. Amén. A la mujer dijo, versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Duelen los niños, ¿verdad? ¿Va más? Duele dar a luz. Amén. Duele dar a luz. Ese dolor, hermano, nos recuerda, ¿verdad?, que fue la mujer la que dio a luz el pecado en el mundo. Ese es el dolor que quizás pudiésemos no imaginar, pero quizás sí a lo mejor entender un poco el dolor de Dios cuando el pecado entró sobre la faz de la tierra.
¿Qué sintió Dios? Cuando los seres que Él había creado le dieron la espalda y se fijaron y quisieron ser dioses. ¿Qué sintió Dios al ver que las criaturas que Él había formado, y recuérdalo, del polvo de la tierra? No fuimos creados de los diamantes, no fuimos creados del oro, no fuimos creados de las estrellas, fuimos creados del polvo de la tierra. Lo que menos valor pueda tener sobre la faz de la tierra, el lodo, el barro. ¿Qué sintió Dios cuando vio a sus hijos que Él había creado, verdad, volverse contra Él y determinar que podían vivir sin Él? Determinar que podían marcar su destino y que podían hacer lo que querían, que podían tomar decisiones al margen de la palabra de Dios, que podían tomar decisiones al margen de lo que Dios les había dicho que no podían hacer. ¿Quién nos ha enseñado, hermanos, que podemos hacer lo que queremos? Esa es la mayor mentira del infierno. Tú no tienes libertad para hacer lo que quieras, tú solamente tienes libertad o bien para obedecer a Dios o bien para ser esclavo del pecado. Y ese dolor que está simbolizando, ¿verdad?, en la mujer, el dar a luz, simboliza el dolor de Dios por causa del pecado. Cuando nosotros cometemos pecado delante de Dios, es el dolor que Dios siente. Cuando nosotros fornicamos, adulteramos, mentimos, engañamos, robamos, ese es el dolor que Dios sufre por causa de nuestro pecado. El pecado siempre va a traer dolor. El pecado siempre va a traer destrucción. El pecado siempre traerá dolor a nuestras vidas. Quizás pienses, ¿verdad?, como David pensó en su momento: bueno, yo he cometido adulterio con Betsabé, nadie se ha enterado, eso está oculto, eso está guardado, no va a pasar nada. No, se equivocaba. Quizás también como Saúl entendió y dijo: bueno, voy a desobedecer a Dios, voy a guardarme todo esto, Dios ha dicho que mate todo esto, pero yo lo voy a dejar, no va a pasar nada, nadie lo va a ver, nadie se va a enterar de nada de esto. Se equivocaba. Hermanos, el pecado siempre producirá dolor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Arranquemos el pecado de nuestras vidas. Arranquemos el pecado de nuestras familias. Arranquemos el pecado de nuestros matrimonios. Arranquemos el pecado de nuestros hijos. Si tienes que confrontar a tu hijo y decirle: hijo mío, te estás equivocando en la manera de proceder y estás haciendo mal, confróntalo. Disciplínalo, enséñale, corrígele. Pero no permitas que venga dolor a tu vida, a tu casa, por causa del pecado. Siempre que la mujer va a dar a luz, está el dolor. Siempre que la mujer va a traer al mundo una nueva criatura, hay dolor. Y Dios nos recuerda a los seres humanos: el dolor existe por causa de vuestros pecados. ¿No hubo dolor en la cruz? ¿Cómo parió Cristo a los nuevos hijos de Dios? Con dolor. Con dolor. La cruz fue el paritorio donde Cristo estaba dando a luz a millones de hijos de Dios. Y aquel procedimiento tuvo que ser con dolor. Nuestro pecado, hermanos, trae dolor al corazón de Dios, trae dolor a nuestro corazón, traerá dolor a nuestras vidas. Yo a veces he hablado con alguna persona y hablaba hace como un mes y medio hablaba con alguien. Le dije: vente al culto. No, un no rotundo. Y aquello me partió el corazón. Y me vino la palabra de
los dos ladrones que estaban al lado de Cristo en la crucifixión. Y uno le dijo al otro, ¿acaso no tienes temor de Dios estando en la misma condición? Yo decía, Señor, ¿cómo hay personas que no tienen temor tuyo aun estando en condiciones desastrosas? ¿A qué enajenación ha llevado Satanás a los seres humanos para estar destruidos, arruinados y aún así mantenerse firmes en sus pecados? Es increíble. Así que, hermanos, tu salvación y la mía, que es un nuevo nacimiento, también se produjo con dolor. También tuvo alguien que sufrir por causa de nuestros pecados, Jesucristo. Pero hay algo que la mujer puede hacer. Primera de Timoteo 2:15. Ve un momento a ese pasaje. Primera de Timoteo 2:15. Está hablando de la mujer. Pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo no está contraviniendo las Escrituras, que la salvación es por gracia, no es por obras. Esa palabra de se salvará se puede dar más en el original como quedar libre o sanar. La mujer puede ser sanada de ese dolor, de haber sido la que engendró el pecado del mundo, engendrando y criando hijos piadosos. Mujeres, madres, tienen la responsabilidad de Dios de engendrar hijos piadosos. Tienen la ordenanza de Dios de permanecer en tres cosas: en la fe, en el amor y en la santificación. Sus hijos tienen que ver estas tres cualidades en ustedes como madres. En fe, tienen que ser mujeres de fe. Amén. Mujeres de fe. Que enseñen a sus hijos en la fe de Dios. Que enseñen a sus hijos a creer a Dios. Que enseñen a sus hijos las Escrituras que están puestas en la palabra de Dios para que la fe pueda venir sobre ellos por el escuchar la palabra de Dios. Deben de ser ejemplos de mujeres de fe. De mujeres consagradas en la iglesia. De mujeres consagradas en los caminos de Dios. Yo sé que estas tres cualidades van en contra de lo que hoy día se pide de la mujer. Si tú ves ahora los anuncios de los coches, ¿verdad? Ya el hombre no conduce coches. Ahora es la mujer la que conduce el coche. Y hay un anuncio que me llama la atención y es que ella se pone a conducir, el otro está al lado y le dice, ¿pero me dejas conducirlo? No te dejo, me dejas. Y cuando llegan al sitio dice, ahora lo puedes aparcar. Marcel, ¿qué? Ah. Si fuese al contrario, que... Ah. Ahora se ve una mujer empoderada. Se te va a decir que como mujer, si crías hijos en el amor, en la fe, en la santificación, estás sometiéndote al patriarcado. Sometiéndote a otros poderes que han estado destruyendo las vidas de las mujeres. ¿Sabes lo que ha destruido las vidas de las mujeres? El pecado, igual que las vidas de los hombres. Una mujer de Dios engendra hijos y los conduce a la fe. Les enseña la fe. Les enseña a temer a Dios. Les enseña a decir
que la palabra de Dios es la verdad absoluta sobre sus vidas. Ustedes como madres tienen una influencia mayor y superior que nosotros como padres sobre sus hijos. Porque siempre los hijos tienen una debilidad con la madre, ¿verdad? La madre es la madre. Nada más hay que ver que se celebra el Día de la Madre y el Día del Padre pasó sin pena ni gloria. Más bien con tristeza, ¿verdad? Toma, papá, un regalo que el Día del Padre. Hoy es el Día del Padre. Ya no es ni festivo, antes era festivo. Pero hay un vínculo especial con la madre, porque la madre lo ha llevado en su vientre. Porque ese niño la primera voz que conoció fue la voz de su madre. Porque el primer ruido que él oyó fue el corazón de su madre. Entonces, los hijos siempre van a poder ser quizás mucho más influenciados por la madre que por el padre. Porque ustedes los han parido, los han llevado en el vientre. Nada más y nada menos que durante 9 meses. Han sido su capsulita, donde han estado ahí guardados, protegidos. Así que mujeres, permanezcan en la fe, abracen la fe, enseñen la fe a sus hijos, que permanezcan en amor, enseñen a amar a sus hijos y no a odiar, enseñen a amar a sus hijos, sea cual sean las circunstancias que les haya tocado vivir, diles que amen. No siembres la raíz de la amargura, del dolor o del sufrimiento, siembra la semilla del amor. Yo sé que hay padres que son unos desgraciados. Yo sé que hay hombres que habría que cogerlos, ¿verdad? Y meterlos en una picadora y a ver si salen nuevos, y si salen, yo creo que salen peor. Son malos tipos. Pero enseñen a amar. Una vez oí una persona decir: he escrito una carta y cuando mi hijo tenga 18 años le voy a enseñar esta carta para que vea. Yo le dije: te estás equivocando. Quema esa carta, tírala, rómpela. Y no transmitas a tus hijos el odio, el rencor, la amargura. Transmite a tus hijos el amor de Dios. Amén. Porque Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. Dios nos enseña a bendecir a nuestros enemigos. Dios nos enseña a orar por nuestros enemigos. Dios nos enseña a dar de beber y de comer a nuestros enemigos. Dios nos enseña, hermanos, a amar a todos los hombres, por difícil que sea. Y si no podemos amar porque en nosotros no está esa capacidad, pidámosela al Señor. Señor, ayúdame a amar a esta persona. Pero no siembres en la vida de tus hijos la amargura que llevamos en nuestra alma, el dolor que llevamos en nuestra alma. Pídele a Dios: Señor, yo quiero ser una madre que sus hijos vean que yo amo por encima de todas las cosas. Amar muchas veces duele. A veces el amor no se lo merecen, pero no estamos hablando de si se lo merecen o no se lo merecen. Estamos hablando de que Dios nos enseña a amarlos. A amarlos. Y santificación, separación. Mujeres, separen sus hogares del pecado. Hagan una separación. Enséñeles a sus hijos que ellos son diferentes, que pertenecen a un mundo que no es de este mundo, que pertenecen a una bandera que no es esta bandera. Dice la palabra de Dios: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Cuando tú has nacido de nuevo, hermanos, tú no eres de este mundo.
Yo odio todo lo que hay en este mundo. No me gusta. No me gusta. Debemos de odiar el pecado, todo lo que significa el pecado. Debemos de separarnos como madres, como hijos, de todo lo que es pecado. Cuidado con las actividades extraescolares que llevas a tus hijos. Ten cuidado. Ten cuidado los ambientes en los que van a estar tus hijos. Ten cuidado. Ten cuidado con quién dejas a tus hijos. Ten cuidado. Sepáralos, santifícalos. Es que es mi cuñado, da igual. No lo dejes en sus brazos. Amén. Es que es su familia, da igual. Es que son muy buenos amigos de la familia, da igual. Sepáralos. Sepáralos. Esto cada vez es más difícil, hermanos. Esto cada vez es más complicado. Alguna vez que mis hijos, cuando eran pequeños, yo les he dicho, no, con estos no van a estar a solas. Una vez alguien me dijo, no, ¿puedo coger a tu hija en brazos? No. No. Israel el salvaje. Puede ser. Pero yo amo mucho a mis hijos, hermanos. Amo mucho a mis hijos. Amo mucho la iglesia. Para dejar que los corruptos toquen, manoseen o hagan lo indebido. Amén. Es así. Sé que estas enseñanzas van en contra incluso hasta de enseñanzas que se están predicando en las iglesias. Mujeres les van a decir que se tienen que empoderar, les van a decir que necesitan tiempo para sí mismas, que hoy día ser madres y dar tu vida por tus hijos es poco menos que perder el tiempo, que tú tienes que ser una gran ejecutiva, una gran abogada, una gran empresaria. Tenemos que ser mujeres piadosas. Amén. Que vivan en la fe, en el amor y en la santidad. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Qué palabras tan tremendas. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, por mucho que gastemos en el ministerio de igualdad. Por muchos miles de millones que metamos en ese ministerio. Por mucho que queramos educar a los hijos. Hay un principio que todos los que viven en pecado, el varón se enseñorea de la mujer a la fuerza. Es una consecuencia del pecado. Es una ley establecida por Dios desde Génesis capítulo 3 en adelante. Todos los matrimonios levantados sin la sangre de Cristo. Todos los matrimonios levantados sin haber nacido de nuevo serán matrimonios deformes, porque el varón siempre querrá ponerse por encima de la mujer
Varones, no es así en los caminos de Dios. No es así en la iglesia. El que el varón ejerce autoridad sobre la esposa no significa que te puedes enseñorear de ella, que son dos cosas muy diferentes. Enseñorearse es como ser señor, dueño de su voluntad. Y nosotros no somos dueños de la voluntad de nuestras esposas. Hemos sido puestos por Dios como cabeza, sí, como autoridad, sí, para llevar a nuestra familia en los caminos de Dios. No para decirles a nuestras mujeres, te tienes que callar, te tienes que someter, porque la palabra de Dios lo dice. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Un hombre que ha nacido de nuevo no somete a su esposa. Un hombre que ha nacido de nuevo cuida a su mujer. Un hombre que ha nacido de nuevo ama a su esposa y entrega su vida por ella, así como Cristo entregó su vida por su iglesia. Un hombre que ha nacido de nuevo se deleita en la vida de su esposa, pero nunca se enseñorea de ella, porque eso es consecuencia del pecado. Y cuando venimos a Cristo, hermanos, todo eso quedó atrás. Amén. Si tú antes de ser creyente insultabas a tu esposa, si tú antes de ser creyente pegabas a tu esposa, si tú antes de venir a Cristo insultabas, vejabas a tu esposa, en Cristo no puedes, porque en Cristo eres una nueva criatura. Y tendrás que luchar contra esos instintos que se quieren levantar en tu vida, porque son instintos pecaminosos. Y tendrás que pedirle a Dios la vida del Espíritu Santo para tener dominio propio. Dominio propio. Si cuando llegas a casa te calientas y me estoy calentando, pues vete a darte una ducha de agua fría. Y después te das un paseo. Y cuando estés dando el paseo estás orando. Señor, ayúdame, ¿qué hago? Pero no digas, no, es que me calenté, es que me enajené. No. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos el dominio propio, porque no os he dado espíritu de temor, sino ¿de qué? De dominio propio. Así que el mundo intenta enseñar y corregir el machismo. Es imposible. El machismo solamente puede ser corregido naciendo de nuevo. El machismo solamente puede desaparecer de la tierra cuando todos hayamos nacido de nuevo, porque el machismo es consecuencia del pecado del ser humano. Es el desorden por causa del pecado. Así que ahora hay un conflicto enorme y se está levantando un conflicto tremendo entre el hombre y la mujer. Cómo Satanás los está enfrentando a ellos. Ya no solamente tenemos guerra, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, de su simiente con su simiente, sino que ahora tenemos una batalla y una guerra entre hombres y mujeres, a ver quién puede más. A ver quién es más bruto, a ver quién somete al otro, a ver quién tiene mayor autoridad. Hermanos, no puede ser eso en la iglesia. El hombre tiene que estar sujeto a Dios, porque Él es cabeza de la iglesia. Y Dios nos ha dado muestras de cómo Él trata a su esposa, que somos nosotros, su iglesia.
Así que no me digas, es mi carácter. Pues cambia tu carácter. Es que yo soy así, pues cámbialo. Y si no sabes cómo, pídele a Dios ayuda. Y si no, habla con el pastor. Y juntos vamos a romper eso. No nos podemos excusar en nuestra educación pasada. Es que a mí me educaron así. Ya, pero tú viniste a Cristo y conoces las Escrituras. Amén. Y alguien que conoce las Escrituras no puede maltratar a su esposa ni a sus hijos. Alguien que conoce las Escrituras, que ha nacido de nuevo, la nueva naturaleza de Cristo debe estar en él, y el carácter de Cristo tiene que estar en nosotros. Así que les animo a que disfruten de este día. Amén. Sonríanme un poquito. Disfruten. Si todavía Logro anda por ahí, ama a Logro. Ama a Shrek. Te das cuenta, ¿verdad?, cuando estás en el ministerio, de cuánto sufre la mujer. Muchísimo. Por conceptos equivocados de hombres corruptos. Varones, no seamos así. Amén. Seamos íntegros, dóciles, amantes de nuestras esposas, de nuestros hijos. Mujeres, si Dios les ha puesto a ese varón a su lado, sométanse. No desvíen a sus esposos de servir a Dios. No desvíen a sus esposos de venir a los cultos. No desvíen a sus esposos y les digan, ¿ves? Estos conflictos pasan porque te pegas mucho tiempo en la iglesia. No. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos como varones. Apoyen a sus esposos. Anímenles a servir a Dios. Díganles, ¿tú qué haces en la iglesia? Espabilate. Tienes que servir a Dios. Tienes que hacer algo. Dios te ha puesto como cabeza. Venga, espabila. Anímalo. Ayúdalo. Aleluya. Feliz Día de la Madre. Son una bendición para la iglesia y para el mundo entero. Les deseo que la paz de Dios y la bendición de Dios esté sobre ustedes y sobre sus hijos. Y siempre hay victoria en Cristo Jesús. Si nos hemos equivocado en algo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para hacer nuevas todas las cosas. Así que yo te animo a que en este día bendigas a tus hijos, te comprometas delante de Dios a ser esa mujer que se mueve en la fe, en el amor y en la santidad. Y no nos olvidemos nunca de que estamos en medio de un conflicto y que Dios nos ha puesto a nosotros, hermanos, para ser barrera y freno a todas las cosas, todas las influencias demoníacas. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Aleluya, Jesús.
Bendecimos tu nombre, Jesús. Padre, te doy gracias por este día hermoso, Señor, por este día festivo del Día de la Madre, Jesús. Te pido que bendigas a las mamás que están aquí en tu casa, Señor. Gracias porque algunas de ellas tienen a sus bebés en sus brazos, Señor, sabiendo de ese milagro tan hermoso, Señor, que tú les has dado, Jesús. Gracias, Padre, por llenar la iglesia, Señor, de niños, oh Dios, que van a ser influenciados por tu palabra, Señor, que van a ser enseñados en tu palabra, Jesús, que van a ser corregidos en tu palabra, Señor. Padre, oro, Señor, por los conflictos que pueda haber en medio nuestro, Jesús. Tú nos vas a dar victoria en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Cuando nosotros comenzamos a ordenar nuestras vidas, Señor. Cuando nosotros empezamos a depositar en ti nuestras fuerzas, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras voluntades. Tú, Señor, comienzas a hacer milagros de restauración, Señor. Milagros de sanidad, Padre. Gracias te doy, Señor, por este día tan especial, Señor. Bendigo a los que no pueden estar, Señor, por diferentes causas, Señor. Sánalos en esta hora, Señor, y pon tu mano sobre ellos, Padre. Y bendigo, Señor, a cada madre en este día, Señor, y que tú les des fuerzas a ellas, Señor, para criar hijos piadosos, criar hijos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tus escrituras, Señor. Gracias, Padre, por los hombres que están aquí también, Señor, que son cabeza de sus hogares, Señor. Ayúdales, Padre, a entender cuál es el papel que ellos tienen delegado de parte tuya, Señor. A ser fieles a tu palabra, Señor, a ser fieles al mandato que tú les has dado, Señor. Gracias por sus vidas en esta mañana, Señor. Gracias por las familias, Señor, y oramos por las familias que no te conocen, Señor. Oramos por las familias que están en conflicto, Jesús. Por la violencia que hay en el seno de las familias, Señor, alrededor de esta iglesia, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que tu salvación pueda llegar a estos hogares, Señor. Para que tu luz pueda llegar a estos hogares, Señor, y muchos matrimonios puedan ser restaurados, Señor, y muchas familias puedan ser restauradas, Señor, y muchos corazones dañados y lastimados, Señor, puedan ser sanados en el nombre de Jesús, oh Dios. Oramos por las necesidades que hay alrededor de hombres y mujeres, Señor, que están enfrascados, Señor, en conflictos familiares, Señor, en conflictos matrimoniales, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Trae luz, Señor, trae salvación en esta hora, Padre. Úsanos a nosotros, Señor, para llevar el Evangelio, Señor. Que esta iglesia sea sal y sea luz en medio del lugar en el que tú la has puesto, Señor. Oramos por nuestros vecinos, Señor, en esta hora, Jesús. Bendecimos a los hijos de nuestros vecinos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Guarda a estos adolescentes, guarda a estos niños, Señor. Tráelos a tu casa, Jesús. Que se llene tu casa, Señor, de esos críos, Señor, corriendo, Señor, y recibiendo en la escuela dominical las enseñanzas bíblicas para sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, tráelos a tu casa, Señor. Guárdalos, Señor, de los poderes demoníacos, Señor, que quieren destruir sus mentes, que quieren destruir su sexualidad, que quieren destruir, Señor, su futuro, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús, oh Dios. Hacemos vallado en esta mañana y oramos por aquellos, Señor, que te necesitan, Señor. Guarda, Señor, a los adolescentes, a los niños, en el nombre de Jesús, Padre. De todas estas ideologías, Señor, de todos estos pensamientos corruptos y sucios, Padre, en el nombre de Jesús.
Oramos, Señor, para que tu luz venga sobre estos pueblos, Señor, que están en tinieblas, Padre. Alumbra, alumbra con tu luz poderosa, Señor, estos lugares, Padre. Establece tu pacto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Ponte de pie, aleluya.